CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa. De parte de la producción de la Fundación Red Democrática les damos la muy cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar analizando de la primera parte de 3 episodios continuos que van a analizar el último año de gobierno de esta administración. Los diputados empiezan el día jueves su último año legislativo, dividido en bloques de 3 meses. Primero sesiones extraordinarias, donde el gobierno tendrá en sus manos la agenda legislativa. Pasarán 3 meses ordinarias, donde los diputados podrán disponer de todos los proyectos de ley para impulsar lo que ellos juzguen que sea necesario. Volvemos después a 3 meses en manos del gobierno y terminaremos el último trimestre de este último año legislativo con proyectos en manos de los diputados, de los congresistas. Paralelamente, también se estaría iniciando el próximo 8 de mayo el último año de gobierno en efectivo tiempo, en efectivo plazo, de parte del Ejecutivo. Recordemos que el mandatario asume su rol el 8 de mayo, una semana después que los diputados, y por eso es que la juramentación del presidente electo la hace en frente del presidente legislativo recién incorporado a sus labores por 4 años. De esto vamos a hablar el día de hoy en la primera etapa del análisis con un analista político, Daniel Calvo, que ya lo conocemos por su lápiz muy fino para poder analizar qué se espera, cuál es la realidad, cuál es la coyuntura. En el tema legislativo, cantidad no es igual a calidad, y en el tema ejecutivo, la calidad dista mucho de las necesidades de lo que se ha estado necesitando en el país. Es parte de las hipótesis de conversación, y para poder entrar en materia, vamos a darle la muy cordial bienvenida a don Daniel para que salude y por supuesto empezar a conversar de estos temas tan importantes, porque viene un año electoral, como si no fuera poco, paralelo a estas dos realidades legislativas y ejecutivas. Daniel, bienvenido. Muy buenos días, Jonathan, y muy buenos días también para el público que nos escucha. Efectivamente, con muchísimo que comentar en un año que promete ser convulso, y además donde me atrevería a decir el año preelectoral lo marcará sustancialmente, sobre todo en materia legislativa. Daniel, para poder analizar qué esperamos, sería idóneo hacer un barrido rápido de qué hemos tenido en estos 3 años. ¿Cuál ha sido la realidad legislativa y cuál ha sido la realidad del Ejecutivo en estos 3 años, para poder entender qué expectativas podemos tener para el último año? Mira, creo que hay diferentes criterios para uno poder juzgar la labor legislativa, y hacías una introducción que me parece que es idónea. Si nos ponemos a ver el criterio, quizá el más utilizado, pero que en ocasiones suele ser odioso respecto a la cantidad de leyes aprobadas, hemos visto que hemos tenido un Congreso productivo. Inclusive, pues, conversando con algunas personas críticas de la labor de Rodrigo Arias, les exponía yo que al menos los datos lo que indican es que ha venido en crecimiento cada legislatura por una cantidad de leyes aprobadas. Se aprobaron, creo que fueron como 98 en la primera legislatura, 121 en la segunda, y ahora estábamos cercanos a los 220, y además se prevé que siempre el último año, sea quizá uno de los años más productivos. ¿Por qué? Porque aquí también, ya para entrar a ahondar un poco en lo que podemos esperar de este año, y Jonathan, creo que vos lo podés decir mejor que nadie porque lo viviste en carne propia, a muchos de los diputados les entra, yo diría,
un estado de conciencia de que la diputación De se les nostalgia en acaba. muchos casos. Y bueno, de nostalgia también, pero de que la administración se les acaba y intentan sacar, a veces quizá de manera no muy responsable, la mayor cantidad de proyectos de ley. Eso respecto a ese indicador. Respecto al otro indicador, que también siempre me parece que es importante mencionarlo, porque la Asamblea Legislativa no debe ser vista únicamente como una maquila de leyes, aunque a la gente tampoco le gusta la otra pata del banco del funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que es el control político. Hemos tenido hasta la fecha, pues, una relación entre Ejecutivo y Legislativo sumamente convulsa, conflictiva, y que me atrevería a decir, si por la víspera se saca el día, probablemente esta vaya a ser todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque en la clave electoral que debe leerse este año, pues muchos partidos que han sido hasta el momento o fueron en su inicio afines al gobierno, pues muy probablemente por un tema de estrategia buscarán distanciarse del gobierno para poder llevar agua a sus molinos. Y eso hará que entonces los partidos que quizá no hacían tanto el control político sobre el Ejecutivo, pues ahora sí lo hagan. También me parece que no podemos descartar, y es otro de los escenarios posibles, es que también lo que vaya a suceder fuera de la Asamblea Legislativa sean conflictos, ¿por qué no alianzas? Que yo creo que en un sobrepoblado sistema de partidos políticos como el que vamos a tener para las elecciones de 2026, uno pudiera llegar a pensar eso, bueno, que esas alianzas que se puedan fraguar fuera de la Asamblea Legislativa, cuidado si no también tengan repercusiones al interno. Y eso creo que todavía es prematuro, pero no me atrevería a descartar ese escenario. Entonces creo que eso es más o menos el panorama que podemos o la aproximación que tendremos para esta última legislatura, donde estoy seguro, pues muy probablemente nos dará muchísimo de qué Ese hablar. balance que haces de la codificación del diputado caramba, estoy entrando en los últimos 365 días, ya lo que no se saque en los primeros meses difícilmente se sacará al final, aunque también se llega a dar ese pacto nostálgico de aprobémonos cosas para no irme con pendientes, entendiendo que el siguiente gobierno, el siguiente bloque de diputados, difícilmente va a dar seguimiento a los temas que los anteriores dejan. Eh, Queda en una especie de limbo por el tema de los acuerdos, ese pacto de no agresión que hasta el momento se pudo haber dado, o alianzas de defensa, va a cambiar en función de defender los territorios y, por ejemplo, verse más agresivos o más vehementes en aras de captar la atención del electorado. ¿Es ese factor electoral el que va a marcar sustantivamente el tema legislativo, Daniel? A mí me parece que sí, pero antes me gustaría referirme y también para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, ahora que has hecho referencia al último año, la última legislatura de la administración anterior, es decir, el periodo 2000, permitime, el 2000 21-22. sería 2021-22, fue, según pues los datos que tenemos, el proceso de mayor cantidad de legislación aprobada en la historia, es decir, solo en ese año, del 1 de mayo del 2021 al 30 de abril del 2022, se aprobaron 290 leyes. Y eso es lo que te da, y yo hacía también el hincapié, que a veces no es muy responsable, Sí. porque los diputados dicen, bueno, intentemos sacar, a veces sin mucha revisión, y sobre todo el último periodo, es decir, el periodo que va de los meses de febrero, marzo y abril, donde los diputados, como tienen el control de la agenda para el cierre de año y en ese caso para el cierre de administración, aprueban un montón de proyectos. Y eso me parece que inclusive pasó factura y es una explicación al menos, o una hipótesis que yo tengo a la explicación de por qué la primera legislatura de Rodrigo Chávez tuvo tantos vetos, que es la legislatura también con mayor cantidad de vetos en la historia. Y bueno, porque muchos proyectos, para decirlo en costarricense, pues salieron aprobados a la carrera. Y, Y eso me y, parece que hay que tener cuidado. Eso por esa parte. Daniel, Y después disculpa lo que que te interrumpa, mencionabas, porque también es un elemento importante es que en ese trimestre ya la primera ronda electoral pasó, ya solo estaban dos, uno fuera del legislativo, y básicamente hubo en aquel momento, y lo digo por experiencia, una especie de relajamiento colectivo en función del estrés electoral,
y ahí se empezó a generar esto que llamás vos de aprobaciones en volumen de proyectos, obviamente siempre con algún tema de desfases de técnica, y eso es normal siempre en todos los términos de cada proceso legislativo. Jonathan, y déjame añadir que más allá de ese relajamiento, también pasó un fenómeno que yo no me atrevería a descartar que ocurra para este último año y sobre todo para ese último periodo de sesiones ordinarias, que sería marzo, febrero, marzo y abril del 2026. Es que algunos partidos que estaban representados en la Asamblea Legislativa ya sabían que no iban a Así tener es. representación en la próxima Asamblea Legislativa. Y así como para ponerle nombres y apellidos, como sabemos que desapareció el Partido Acción Ciudadana, bueno, yo no me descartaría que algunos de los partidos representados hoy en la Asamblea Legislativa vayan a tener garantía de tener representación en la próxima. Es muy probable que quizá uno o dos partidos pues puedan desaparecer y eso le agrega pues por una parte pues hablábamos de relajamiento, pero también yo diría un estrés existencial para esas agrupaciones por intentar dejar aprobado pues los proyectos de ley. Para retomar también de lo que mencionabas, sí, efectivamente, la dinámica que vayamos a empezar a ver, que te decía yo, muy posiblemente vaya a ser de mayor confrontación, sobre todo de algunos partidos que han sido cercanos, o por qué no también te hablaba yo de una posibilidad de alianza, y pongámosle también nombres y apellidos, porque si no la gente va a decir, bueno, este muchacho de qué está hablando. Bueno, hablemos de partidos que han sido cercanos, como una parte, porque no podemos decir que toda, del Partido Unidad Social Cristiana, también el Partido Nueva República, que fueron cercanos o estuvieron cercanos del gobierno en los primeros dos, casi que 3 años. Pues hay que ver ahora realmente cuál será su comportamiento, cuál será su dinámica y cómo eso puede tener una afectación respecto a lo que vaya a restar en este último año dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Crees que va a haber una relación distinta con el Ejecutivo? Número uno. Número dos, que la calidad sustantiva, no solo de proyectos, sino de control político, va a estar más a la altura de lo que el país necesita, o va a ser, por el contrario, más bien más leña al fuego para seguir atizando todos los últimos 3 años en donde el fuego cruzado ha estado al orden del día, no solo el tratamiento de proyectos, sino también el tratamiento del control político? Tengo más que garantías, expectativas de lo que me gustaría a mí que ojalá vaya a ser esta última legislatura. Para entrar en temas de legislación, me encantaría, y creo que se han hecho alguna pues esfuerzo, que ojalá vaya en esa línea, de que los diputados están conscientes de cuáles son las principales demandas que deben atenderse. Pongámosle también nombres y apellidos. Seguridad, el Poder Judicial ha señalado pues ya una lista de pendientes de proyectos de ley que ojalá pues puedan traducirse ya en legislación aprobada este último año. Imagino yo que también vendrán otros temas que deberán atenderse, algunas tareas pendientes, por ejemplo, que me parece difícil que puedan salir este último año porque son proyectos de alto costo político. Hablemos de jornadas flexibles de trabajo, hablemos de apertura del mercado eléctrico o venta de excedentes, todos esos proyectos que no han pasado en 3 años. Yo diría personalmente que es difícil que vayan a pasar este último año porque son proyectos de mucho costo político y ahora pues para quienes nos escuchen, todos los diputados, la toma de decisiones de este último año, pues la harán con calculadora en mano. Con calculadora en mano me refiero a cálculos electorales. ¿Me conviene a mí aprobar esto o no? ¿Cuál parte del electorado se me puede resentir, por decirlo de alguna manera, si yo apruebo este proyecto? Entonces, creo que eso está respecto al tema de legislación. Respecto al tema de control político, a mí me encantaría, pero para serte honesto, tampoco, si bien tengo la expectativa, no creo que se vaya a materializar que la calidad del control político pues aumente. Me imagino que sí va a aumentar la cantidad de control político, pero no creo yo que respecto a la calidad, más bien me atrevería a decir, se entrabarán, habrán a veces temas de acusaciones que no tendrán a veces mucho sentido, pero que buscarán intentar golpear. Y cierro con otro elemento, porque hemos hablado de lo que se querrá aprobar del control político, también es de donde los diputados intentarán centrar
sobre todo su interés en cuanto a legislación presentada. Es decir, todavía estos 12 meses que restan, los diputados podrán presentar proyectos de ley. ¿Cuál es el fenómeno que hemos venido observando ya desde hace muchísimos años en la Asamblea Legislativa? Bueno, que los diputados presentan proyectos políticos, proyectos legislativos, perdón, pensados más que en la aprobación o de la viabilidad de dentro de la Asamblea Legislativa, pensados en la coyuntura electoral. Me explico, proyectos que tal vez se denomina peyorativamente agenda chayote, es decir, para una donación del terreno en la Cruz Roja, para la construcción de un puente, para el tema de la construcción de un centro de adulto mayor, que uno no sabe realmente, y no quiero decir ni desmeritar que no sean proyectos importantes, pero que se utilizan para que los diputados cuando van de gira ya en este último año electoral, bueno, recuerden que si quieren que les aprobemos este proyecto, necesitamos que usted vote por el partido tal, o recuerde que el que presentó el proyecto es el diputado Sutanito Menganito. Entonces, bueno, eso realmente yo diría que poco o nada ayuda a que este año legislativo pues pierda también un poco del ruido, aunque si bien ha sido productivo, se distraiga, sobre todo a nivel de discusión en materia de comisión, porque la maduración de un proyecto de ley lleva aproximadamente 500 días desde que se presenta hasta ser aprobado, 534 más o menos es el promedio que tenemos. Se tenga ahí para poder llevar agua a sus molinos, como se dice en esta época electoral. Daniel, hace 4 años me acuerdo que vos y otros analistas, incluso medios de comunicación, hacían eco del esfuerzo que se hacía con UCAE, con diferentes representaciones de la sociedad civil, donde hicimos, me integro ahí en el ejercicio, una lista de proyectos de ley base, sustantivos fuertes, que eran lo que intentábamos que se aprobara para que moviera la aguja del bienestar del país. En este caso, existe esa hoja de ruta más allá del tema seguridad, que es básicamente lo que todos dicen: aprueben lo que haya que aprobar, pero apruébenlo ya. ¿Hay alguna lista, algún componente temático que esté a la vista palpablemente, con el cual se pueda mover la aguja del bienestar del país? Jonathan, sí, quizá también para nuevamente dar contexto a quienes nos escuchan, es un trabajo que generalmente quienes realizan esas listas de proyectos de interés en que puedan ser aprobados, como proyectos también que preocupan. Creo que hay que hablar de las dos partes, no solo de los proyectos que es conveniente que se aprueben, sino aquellos que no. Generalmente este trabajo lo hacen las cámaras. En aquella oportunidad me correspondió trabajar para algunas cámaras que tienen identificado, bueno, tenían identificado en aquella fecha y sé que lo tienen identificado también para esta, donde pues intentan, la verdad, tener una labor de incidencia, de decir, mire, estos son la piedra que me está chimando en el zapato respecto a cada uno de su sector. Rogamos que los diputados ojalá nos puedan resolver estos temas. Algunos pues pudieron ver la luz, otros no. En cuanto al gobierno anterior, pues fue siempre una relación, yo diría, un poco difícil de las cámaras en cuanto a poder ejecutivo. Creo que sí hubo una buena apertura respecto a fracciones. Bueno, ahora me parece que, aunque inició con una buena relación, ustedes me imagino saben de las dificultades o del conflicto que también el gobierno ha hecho recientemente, prácticamente, bueno, con la OCAEP, que reúne a prácticamente todas las cámaras empresariales, y yo diría que con la mayoría de ellas. Por ahí creo que hay también algunas cámaras más afines que otras, la Cámara de Comercio, que es un poco más afín a gobierno, Sí. otras por ahí, pero que efectivamente, pues yo diría, ayudan muchísimo en la construcción, porque la construcción me parece a mí no solo debe de salir de la Asamblea Legislativa, sino que debe involucrar a diferentes sectores para que esos proyectos que se mueven, que mueven la aguja, como lo decías, pues ojalá pues puedan ser aprobados. Y ahora quizá más adelante, pues podemos entrar a discutir qué es lo que define que un proyecto realmente mueva la aguja y realmente si los diputados que hemos hablado, que están aprobando muchos proyectos de ley, cuál es la calidad de ellos o si lo que están aprobando realmente son proyectos que mueven el aguja o no. Daniel, el otro tema que mencionabas, y estoy totalmente de acuerdo que existe, son los proyectos de la agenda Chayote. Para los amigos, Chayote es porque sustantivamente no mueven la aguja, pero sí dan de qué hablar, no solo en medios, sino también en las comunidades.
y a nivel de agenda nacional no tiene mayor trascendencia, incluso porque a veces no significa que si no existe ese proyecto, el proyecto de ley, la iniciativa no se puede llevar a cabo, porque a veces es labor ordinaria de una municipalidad o del mismo MOB hacer un puente o de alguna institucionalidad hacer un centro de adulto mayor. Es decir, a veces Jonathan, o déjame agregar, o que en ocasiones la aprobación del proyecto de ley no garantiza que la municipalidad lo vaya a hacer, porque es simplemente una autorización, si queda realmente en atribución de la municipalidad si quiere hacerlo o no. así es. Y eso me lleva a hacerte la pregunta de si eso mueve agujas comunales en tu óptica, si llega a servir de algo en el proceso electoral o simplemente es parte del ejercicio de egos y contraegos que hay de los diputados entrantes y salientes. Mira, a mí me parece que en el juego territorial, que hoy también creo que las campañas políticas han cambiado sustancialmente, ¿Sí? ya las estructuras territoriales no tienen el peso que tenían en antaño, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el declive de los partidos tradicionales que decían o pensaban que su gran valía era por tener estructuras territoriales. Bueno, hoy hemos visto que hay un partido, o hemos visto varias, en las últimas 3 elecciones, para ser exacto, partidos que sin la mayor generación de estructuras de carácter territorial, no solo han ganado, sino que han ganado ampliamente las elecciones presidenciales. Entonces creo que es poco lo que pueden mover, pero creo que todavía en la forma anterior o antigua de hacer política, todavía tenemos dirigentes o políticos, yo diría generalmente tradicionales, que siguen operando bajo esos esquemas de, bueno, vamos a visitar tal comunidad, vamos entonces a presentar un proyecto de ley 2, 3 días antes para ir a decir que, bueno, si ustedes votan por mí o si votan, les vamos a poner el puente, les vamos a hacer la Cruz Roja, le vamos a dar plata a la Asociación de Desarrollo, por mencionar algunos temas. Eso por esa parte. Y después mencionar que según datos del informe del Estado de la Nación, que hace pues el recuento en cada uno de sus informes, señala cuánta legislación sustantiva se está aprobando, es decir, de toda la legislación aprobada, pues distingue cuál es la que te va a mover la aguja, una, que esa es la que hablamos de legislación sustantiva, y otra que también, aunque parezca inclusive, digamos, cuál es la que no es de carácter local, sino que es de un carácter nacional, también para distinguir esto que estábamos hablando de Chayote, y otro que también el informe del Estado de la Nación lo ha señalado como promesa democrática. A veces se aprueban, Jonathan, proyectos muy bonitos que son altamente sexy, sobre todo también ahora que hablamos de temas electorales, pero que en razón de que carecen de un financiamiento o de que no señalan las fuentes de financiamiento para materializar lo que proponen, pues se convierten en promesa democrática, en elefantes blancos, que la verdad nunca llegan a concretarse y que eso más bien pues genera, diría yo, una resaca o una mala sensación respecto a cómo la población percibe a la Asamblea Legislativa. Te menciono uno, por ejemplo, que lo estoy sufriendo por estos tiempos. Creo que fue en el 2013, si la memoria no me falla, que se aprobó todo el tema de la ampliación de la Florencio del Castillo. Bueno, en aquel momento no se señaló las fuentes necesarias para poder hacer la ampliación. Hoy, prácticamente 10, 12 años después, bueno, todavía seguimos intentando que eso se pueda aprobar ahí. Otro, por ejemplo, tema que hemos visto son temas de hospitales, ¿verdad? A veces nadie va a decir que no sería bueno poder generar un hospital, entonces aprueban proyectos para impulsar la aprobación de hospitales, pero bueno, sin cacao no se puede hacer chocolate. Y entonces, como tenemos, como dice el principio de economía, tenemos una enorme cantidad de demandas, pero recursos escasos, no se puede lograr una priorización y se va generando ese descontento que me parece se traduce respecto a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa, que no, que me parece eso también explica un poco por qué son las dos instituciones peor calificadas por los costarricenses desde hace más de 40 años. Y hablando de partidos políticos, Daniel, en este último año, ¿crees que exista una sinergia mayor, una identificación mayor entre la institucionalidad del partido con el reflejo práctico y operativo del Congreso? Lo pregunto porque es normal y tradicional en las últimas administraciones
que la gente diga dentro de la fracción liberacionista hay 4 o 5 subfracciones, que la unidad hay dos, una está con un pie en el gobierno y otra está con el pie en la oposición, que las otras no tienen el cuerpo institucional de partido para darle un sustento técnico a lo que se está haciendo. ¿Hay alguna evidencia o expectativa, en este caso de parte tuya, de que haya alguna armonía entre ambas partes? Jonathan, eso me parece una excelente pregunta y me sucedió y les comento a la gente que nos escucha una anécdota hace ya bastantes años, no sé, 8 o más. Me correspondió pues trabajar o colaborar con una campaña política donde en razón de que los temas legislativos son los que me gustan, son los que me apasionan, pues intentar buscar esa armonización. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Sale el candidato presidencial y dice, yo estoy a favor, por ejemplo, del proyecto Jornadas, de la apertura del mercado eléctrico, pero la fracción de ese partido en la Asamblea Legislativa hace otra cosa. Entonces, unos van por aquí, otros van por allá. No existe, la verdad, esa armonización que me parece le resta seriedad a las agrupaciones, a los candidatos, y eso no diría yo que vaya a estar garantizado. Inclusive ya hemos visto pues quizá también algunas posturas, sobre todo en el caso de Liberación Nacional, que ya ha definido su candidato, donde pues por un lado el candidato tiene posturas quizá más, no sé, de mayor apertura y que después ha tenido que rectificar porque se ha dado cuenta que su fracción va por otra parte. Después, en el caso de Unidad Social Cristiana, creo que también lo hemos visto y lo señalabas vos, a veces dentro de una agrupación no solo es una fracción, ¿verdad? Hay mini fracciones a lo interno. Entonces, hay algunos diputados que sí están con la línea del candidato y hay otros que dicen que no. Y eso me imagino, yo diría para adelantar que en esta última legislatura va a ser también uno de los temas visibles con los que tendrán que luchar los candidatos o las fracciones de poder alinear sus propuestas, de tener una homogeneidad en sus planteamientos, porque la verdad es que pocas veces se ha visto que eso suceda, pero me imagino que más adelante, porque ahora de momento creo que solo hay dos partidos políticos que ya han definido su candidato, al menos de manera oficial, eh, como para poder saber En eso. los dimes y diretes de los partidos políticos en función de los temas, Daniel, hay momentos en los que los temas nacionales deberían de estar presentes en toda agenda. En este último año, lo característico es lo electoral emocional o lo nacional racional en términos de agenda legislativa. Y te lo pregunto también porque la sensación está de que las fracciones y ese señalamiento que se hace en calle y en encuestas se evidencia, no tienen esa conexión con las necesidades de la gente. Entonces, en este último año, lo tradicional es electoral emocional, lo racional técnico, nacional. ¿Cuál es la expectativa que vos tenés en función de lo que has venido viendo en estos 3 años? Mira, es complicado, efectivamente, pues a veces está esa desconexión de la que tanto se le critica a la Asamblea Legislativa, digamos, de que no toma conciencia de cuáles son los problemas nacionales. Creo que hay una claridad absoluta de que el tema seguridad hoy es la principal prioridad, así lo señalan los distintos sondeos de opinión, y te decía yo hace unos minutos, pues se ha definido, en razón también con otros poderes de la República, una agenda para caminar en esa línea, pero al menos yo no veo proyectos que vayan a atender pues otras de las principales preocupaciones de los costarricenses. Por ejemplo, uno no visualiza más allá del proyecto de control de medicamentos otro proyecto que vaya pues en la línea de bajar el costo de la vida. La verdad es que no los identifico y te lo digo, yo paso escaneando casi que 24/7 las agendas legislativas. Por ejemplo, y que quizá es un tema novedoso, pero del cual ya son 7 meses que se suman, el sector turismo. El sector turismo, si no es que ya está, va dirigido pues a tener una crisis. Yo no veo, la verdad, hasta este momento, pues planteamientos de los diputados que vayan a buscar la atención respecto a ese tema, que algunos dirán, es que el turismo no, bueno, es que el turismo es la principal motor económico de los costarricenses, la gallina de los huevos de oro, y todavía no he visto al menos planteamientos por esa línea.
Y también algo que visualizo, que no es solo en época electoral, sino pues cotidianamente en la Asamblea Legislativa, es que a veces los costarricenses, pues yo diría, nos distraemos con problemas de tercer mundo cuando no hemos resuelto ni siquiera los de primer mundo. Y aquí te pongo ejemplos. Hay proyectos que pueden sonar muy sexys, que pueden ser necesarios. Por ejemplo, hay cuatro que tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial, un tema en boga, un tema que sabemos modificará o será un parteaguas probablemente para el desarrollo mundial en el corto, en el mediano y ni quede hablar en el largo plazo. Pero mire, cuando ni siquiera hemos podido resolver temas de conectividad, temas de infraestructura educativa, temas de protección de datos, uno dice, bueno, es que no deberíamos todavía estar centrándonos en la discusión de estos problemas de tercer mundo, cuando me parece a mí los temas hoy, y lastimosamente, pues por el deterioro que me parece buena parte de la institucionalidad costarricense ha generado, mire, son temas muy básicos. Educación, agua, que hoy lo tenemos, luz, costo de la vida y seguridad. No hay más. Mire, la verdad es que yo creo que si nos ponemos en otros grandes temas, podrán ser importantes, pero yo diría que con que logremos al menos garantizar tema de los servicios básicos y el tema, entendiendo agua, luz, educación y seguridad, yo diría que ya más que eso sería una agenda suficiente y deseable para que nuestras autoridades políticas, sean ejecutivo y legislativo, se concentren lo que resta de esta administración y también pues la que venga. Eh, Daniel, vamos a hacer el puente con el gobierno, con el ejecutivo, más comúnmente conocido como gobierno, aunque es específicamente ejecutivo como hay que llamarlo. El control político de los diputados, ¿ves que cambie o va a seguir de esa forma tan incendiaria como se ha estado acostumbrando en función de evidenciar las debilidades del Ejecutivo, que es mucha la tarea de la oposición, evidenciar los puntos flacos del Ejecutivo del gobierno en un año electoral? ¿Se hará de forma se percibe que se puede hacer de forma técnica o seguirá el tono incendiario de unos contra otros al precio que sea y elevando las tensiones sociales al precio que sea? Jonathan, te decía yo hace algunos minutos que toda la decisión que se toma en la Asamblea Legislativa, al menos pensaría uno, porque a veces ya uno no sabe, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos en la Asamblea Legislativa, que toda decisión debería pasar por un tema de una calculadora, es decir, de un cálculo electoral. Más que eso, más que un cálculo, un sentido estratégico es, bueno, yo voy a tomar esta decisión estratégicamente porque quiero buscar un determinado resultado. A mí me parece que esa claridad no existe, al menos de parte de oposición. Sí existe del Poder Ejecutivo y creo que el Poder Ejecutivo sabe que continuar esa relación incendiaria, como bien lo has dicho, de altísima conflictividad, le permite seguir alimentando la narrativa de que el Poder Ejecutivo es el bueno, la Asamblea Legislativa es el malo y además de la narrativa electoral, hablando de que estamos en este año, de que el partido de gobierno, sea cual sea el que vayan a utilizar, pues requiere una importante cantidad de diputados. Doña Pilar habla de 35, de 40, que me parece difícil, pero sí creo que puede generar un número importante, no en esas cantidades, pero quizá ahora también pues podemos tirarnos un poco al agua con algunos cálculos. Y eso me parece el Ejecutivo lo tiene claro. Entonces decime, ¿para qué el Ejecutivo va a querer bajarle la intensidad a esa conflictividad cuando el que sabe que está sacando réditos de ella? Y bueno, la oposición, en lugar de más bien entendiendo esto, buscando una estrategia más inteligente, de decir, bueno, aquí están las herramientas, ahora que el Ejecutivo demuestre con las herramientas que le está brindando a la Asamblea, si es que efectivamente puede o no resolver los problemas que está diciendo que sí puede, bueno, no lo ha hecho así. Entonces no te pudiera yo decir, pero me encantaría creer, pensar que el control político no solo vaya a mejorar su calidad, sino que también vaya a existir un sentido estratégico, entendiendo que cada uno buscará pues llevar agua a sus molinos, pero que te decía, al menos la sensación que yo tengo ya en estos 3 años, casi para ser exactos, de administración, es que la oposición no la ha tenido muy clara. Y Despo, Borges, Demoscopía,
todas las casas encuestadoras, estudios de opinión, miden ciertas cosas del Ejecutivo. La última de IDESPO, que salió hace unos días, habla de que los costarricenses no, en su mayoría, una mayoría, mitad más uno casi, del pueblo, señala que no ven al gobierno con la capacidad de resolver los grandes problemas nacionales y tampoco evidencian cuáles son esas respuestas que ha dado, cuáles son los logros del gobierno. ¿Existe en verdad esa percepción? ¿Es real en el trabajo de estos 3 años? ¿Y puede cambiar de alguna forma o vamos a seguir en el mundo de los buenos contra los malos para ocultar el mundo de las respuestas a las necesidades del país? Jonathan, esa es otra buena pregunta y que me parece a mí, pues genera, no sé, consuelo en la oposición, ¿verdad? Y es que en República de Ciegos el tuerto es rey, y me explico con lo que quiero decir. Ciertamente los estudios de opinión te señalan que el gobierno no ha venido manejando ciertos temas de buena manera: seguridad, educación, costo de la vida, y que la población no tiene confianza en que este último año tenga la capacidad de resolverlo. Pero a mí lo que me parece es que la oposición, cuando ve esos criterios, dice: ah, bueno, es que si la gente no tiene confianza en el gobierno, inmediatamente se va a salir digamos, va a dejar de apoyar al gobierno y se va a venir inmediatamente a apoyar mi partido político. Y eso me parece que es un romanticismo o una ingenuidad, inocencia, no sé cómo denominarlo, absoluta. Y es que creo que también, si bien creo que uno no puede ser mezquino en reconocer que al menos algunos temas el gobierno los ha sabido manejar, sobre todo el tema de comunicación, que me parece que ha sido un tema muy hábil o astuto, independientemente que uno no esté de acuerdo con la forma en la que comunica el gobierno respecto a las formas, ha sido algo que le ha dado réditos. Pero me parece que también mucha de la explicación de la popularidad que sigue gozando y que esos estudios de opinión siguen demostrando que el gobierno tiene, aunque ha venido, pues ha tenido una mella, todavía sigue siendo superior al 50%, lo cual es muy alto para los 3 años de gobierno que lleva, se debe más que a incapacidad propia del Ejecutivo, a incapacidad propia de las fuerzas de oposición. Y ahí es donde creo que no hay autocrítica por parte de las distintas fracciones de oposición en decir: bueno, es que esto lo estamos haciendo mal, corrijamos. Y eso yo diría que también pues podría alterar un poco la dinámica o los números que se tienen hasta este momento respecto a cómo se va viendo la dinámica electoral ¿qué te diría? A 10 meses casi, que poquito menos, 10 meses que tenemos las elecciones nacionales de febrero del La 2026. calculadora también estará presente en el trabajo del Ejecutivo. Sí, me parece que sí, me parece que el Ejecutivo pues tomará conciencia. Y te pongo pues un ejemplo que lo he escuchado de propia voz de al menos de figuras del gobierno que estuvieron hasta hace poco en el gobierno. Hablemos del proyecto, por ejemplo, de apertura del mercado eléctrico, ley de armonización del sistema eléctrico nacional, el expediente 23.414, por si alguien quisiera buscarlo o tenerlo identificado, donde el Ejecutivo, bueno, ha intentado que avance en estos 3 primeros años. Como ustedes saben, pues se presenta un proyecto de ley, va sufriendo una serie de cambios o modificaciones en cuanto a avance, en cuanto a su trámite en comisión, en plenario. Y bueno, los cambios no le han dado o no han sido del agrado del Ejecutivo. Y al menos lo que escuché en su momento es de una voz que al menos ocupaba un cargo importante en su momento dentro del Ejecutivo, que después ha renunciado al mismo. Decía: no, mire, la verdad es que no vamos a seguir nosotros insistiendo con el proyecto de ley, porque así como está, no nos gusta, y tenemos la expectativa de que en el 2026 el partido oficialista, el partido de Rodrigo Chávez, sea cual sea, va a tener un mayor número de diputados. Entonces, la verdad, dejemos morir esto o no pongamos el pie en el acelerador, y cuando ya tengamos una próxima conformación de la Asamblea Legislativa, ahí sí presentamos un proyecto donde sabemos que el margen de maniobra de la oposición será menor y el del gobierno de su momento será mayor. Para darte un ejemplo, y eso creo que ilustra a la perfección cuáles son los cálculos que también ya están haciendo el propio Poder Ejecutivo
respecto a proyectos que le interesen. En aquel momento, hace ya 4 o 5 años, que se estaba desarrollando la agenda OCDE para incorporar a Costa Rica a la agenda OCDE, los proyectos en 16 meses se sacaron 14 de un contenido sustantivo muy alto. Es quizá la menor cantidad de tiempo versus la mayor calidad necesaria, pedida incluso por aspectos técnicos internacionales que ha tenido el país en un bloque en los últimos 15 años, tal vez, o más. Ahora estabas mencionando que un proyecto de ley ocupa 500 días en promedio para ser aprobado. Esta lógica que estás señalando de figuras o ex figuras del Ejecutivo de, no, dejemos esto aquí, primero posterga la implementación de soluciones aprobadas por el Legislativo en el Ejecutivo y por lo tanto posterga el problema del país en X o Y tema. Pero también parte del elemento incorrecto de que a mayor cantidad de diputados de un partido, menor es la oposición o el freno o la posibilidad de cambios que pueda tener un texto. Y eso lo planteamos porque un solo diputado puede hacer un bloqueo total hasta que no se le den las garantías que su sector representado está poniendo sobre la mesa. ¿Cómo ves esta expectativa del Ejecutivo de ir soltando los bastiones que intentó hacer y decir después vamos a tener más diputados y lo vamos a lograr? ¿Es una tarea responsable lo que está haciendo el Ejecutivo en esta área? Jonathan, has mencionado varios temas. Intentaré no ponerme muy técnico para que la gente nos pueda comprender a lo que me estoy refiriendo. Lo primero que voy a decir es que sí, efectivamente, tanto ejecutivo como también diría legislativo, pues saben un poco, digamos, diría yo, existe una mediana claridad de cuáles proyectos pueden salir, cuáles no, o cuáles están muy complicados. Y entonces intentarán priorizar, ¿verdad? Además de que te diría, los proyectos de alto costo político que pueden generar pues disgusto con ciertos sectores, pues muy probablemente, para ser honesto, se vayan a postergar o a aplazar, a posponer, para no entrar en esos conflictos con, digamos, con poblaciones, por ejemplo, que tengan que ver con sindicatos, casos de jornada 4-3, lo que hablamos de apertura del mercado eléctrico, sindicatos del ICE, que puedan generar protestas, etcétera. Eso tiene una explicación de ahí y que me atrevería a decir, muy probablemente lo que vayan a hacer es que se vayan posponiendo. Ahora, en el otro elemento que te decía, no me quiero poner muy técnico, pero sé que vos lo conoces a la perfección y sé que por eso es que me estás hablando de él, es que efectivamente en Costa Rica un solo diputado puede retrasar por años, me atrevería a decir yo, la discusión de un proyecto de ley. Sea bueno o sea malo eso, podremos tener otro programa más adelante, pero lo cierto es que sí tener una mayor cantidad de diputados por parte del gobierno, al menos por decirlo así, yo diría más de 19, porque 19 te permite al menos, por ejemplo, o 20, te permite casi que tener un veto, es decir, para muchas decisiones y sobre todo las de aplicación de mecanismos de vía rápida a los proyectos de ley es que te requieren 38 votos. Si no tenés 20, ya con eso tenés un poder de veto. Entonces creo que por ahí van un poco los números, que por ahí van también un poco los cálculos, ahora que hablabas de la calculadora, y que por eso es que creo que el Ejecutivo desea tener una mayor cantidad de diputados, entendiendo sí de que un diputado pues le puede generar esos atrasos, pero entendiendo que con más diputados tendría un margen de maniobra porque le permitiría no solo poder aprobar mecanismos de vía rápida, que ha sido imposible aprobárselos a proyectos, por ejemplo, jornadas flexibles, por ejemplo, armonización del mercado eléctrico, lo que se ha hablado en su momento de venta del Banco de Costa Rica, y otro tema que también se nos escapa, y un día de estos un medio nacional lo reseñaba, la importancia que tiene la Asamblea Legislativa en cuanto a temas de nombramientos. Solo la próxima Asamblea Legislativa, para que se den una idea de por qué yo diría la conformación de la próxima Asamblea Legislativa será una de las más trascendentes, es que de los 22 magistrados ellos tendrán posibilidad de elegir 14 y además con una mayor cantidad de diputados, cuidado si no también pues pudieran buscar
procesos de destitución, como ya en algún momento pasó con el magistrado Oscar González y con otros que pueden suceder ahí, Celso Gamboa también, etcétera. Entonces creo que ahí es donde quiero explicar, radica el interés de tener una mayor cantidad de diputados. El rol del Ejecutivo se seguirá centrando solo y exclusivamente en la voz del presidente en función de decir lo que se quiere que la gente entienda que está pasando, indistintamente si se está respondiendo o no a las necesidades de la gente. Diría que sí, diría que el presidente es sin duda pues la figura más importante desde el punto de vista mediático, además tiene la vitrina de las conferencias de prensa de los miércoles. Por ahí creo que seguirá jugando un rol fundamental su principal vocera, que es doña Pilar Cisneros. Vean que hoy no sabemos la verdad o no tenemos en el radar el papel del ministro de Comunicación. Y también creo que habrá que ver, que es un escenario posible. Yo no me atreví, hace algunos meses lo descartaba, hoy para serte sincero, no me atrevería a descartarlo, Jonathan, ver si también Rodrigo Chávez, el próximo 31 de julio, que es la fecha límite establecida por el Tribunal Supremo de Elecciones, pues decide renunciar a la presidencia de la República, lo tendría que sustituir pues el vicepresidente Stefan Brunner, y él más bien se pone en la lista de candidatos a diputados por el partido que vaya a elegir el gobierno. Eso pudiera cambiar la dinámica, es un escenario posible, algunos lo ven difícil, otros ya lo empezamos a ver como una posibilidad y eso me parece también vaya a tener afectación en cuanto al manejo y en cuanto a la vocería de los temas de gobierno en este Con periodo el electoral. agravante de que ponen la carne en el asador en el legislativo porque el procedimiento para aceptar la eventual renuncia todavía está en discusión y el Tribunal de Elecciones tendrá mucho que decir en función de ese elemento. Sí, bueno, siempre cuando dicen que hay dos abogados, hay tres criterios. Efectivamente, yo he escuchado muchísimos criterios de reconocidos abogados constitucionalistas respecto al trámite de una eventual renuncia. A mi criterio, pues yo diría que simplemente habrá una discusión, pero me parece imposible poder negarle la posibilidad de que el presidente, si es que lo tiene así, pues renuncie para su cargo. Pero bueno, será un tema que dará muchísimo de qué hablar y que me atrevería a decir, modificaría la dinámica de la Asamblea Legislativa y modificaría también la dinámica de este proceso electoral porque me parece sería más fácil pues que la popularidad del gobierno, la popularidad de Rodrigo Chávez se traslade a la persona que vaya a ser el candidato presidencial si es que lleva a su máxima figura en la lista de diputados para 2026-2030. Y con la posibilidad de tener esa vocería territorial junto con el candidato, acompañarlo a todo lado. Totalmente, como me parece que también ya lo hemos visto en algunas giras de los antiguos jerarcas, bueno, igual siguen, aunque renunciaron, lo veo que lo están acompañando a cada una de sus giras por el país, que también eso es un tema que se las trae y que probablemente habrán criterios a favor, criterios en contra, pero bueno, es lo que está sucediendo hasta este momento. Daniel, quedan 5 minutos de programa y ahora hiciste una oferta que no puedo dejar pasar por alto y estoy muy interesado en conocer ese abaco futuro que estás viendo en función de la próxima asamblea. ¿Cómo la ves? Mira, decía yo que no veo realistas los pronósticos de 35 a 40 diputados que tiene Pilar Cisneros, porque al menos en la elección de 1982, donde el Partido de Liberación Nacional alcanzó 33 diputados, no veo yo, digamos, una contienda tan desigual o tan marcada, inclusive si Rodrigo Chávez renuncia para ser diputado. Yo creo que el Poder Ejecutivo pues va a tener un número importante de diputados, me atrevería a decir, puede, inclusive a hoy, ¿verdad? Porque el panorama político puede cambiar de la noche a la mañana, pueda rondar por ahí de los 25 a los 27 diputados, es decir, tendrían ya un margen mínimo de maniobra para poder lograr los 29, que es la mayoría simple. Además, no descartaría también que el gobierno pueda sumar diputados de otras agrupaciones, como hablamos de cercanías con otras agrupaciones, de posibles alianzas con Nueva República, con Unidad Social Cristiana, o bien de alguno de los partidos, entiendo que hay algunos en inscripción de chavistas, pero entiendo como que no les ha ido muy bien según ya circulan corrillos, o bien de Pueblo Soberano, o de algún partido chavista que le pueda sumar y lograr
o sumar diputados importantes que tal vez le permitirían acercarse un poco a los 38, pero me parece difícil. Y además también para hablar y seguir sacando la bolita de cristal que a uno tanto le piden como politólogo y como analista de estos temas, es que sí veo, la verdad, para serte franco, un deterioro muy importante de algunas agrupaciones, por ejemplo, en Liberación Nacional. Me parece dificilísimo que puedan mantener los 19 votos, los 19 diputados, me parece que puede rondar entre los 10 y los 12. También veo un declive importante y ayer que uno observaba el termómetro de las elecciones del PUSC, un deterioro todavía más grande de esta agrupación para que pase quizá a unos 5, 6 diputados y ver después qué nos vaya a arrojar. También muy probablemente vayan a existir partidos políticos que puedan dar la sorpresa y que a este momento ni siquiera están en el radar o están en proceso de inscripción, como sucedió con Rodrigo Chávez en su momento. Así que eso es, para poner así en grandes rasgos, lo que estoy viendo y hago la aclaratoria, Jonathan, a este momento, entendiendo siempre que el panorama político, y por eso creo que es tan interesante, puede cambiar en cualquier momento. ¿Primera o segunda ronda? Mira, antes te decía, veía posibilidades de que sí o sí había una segunda ronda. Hoy no descarto que vaya también, que el oficialismo, digo yo, porque eso me parece que es el que parte un pasito adelantado, pues pueda tener posibilidades en primera vuelta, pero me parece la verdad, para serte honesto, sumamente prematuro todavía estar hablando de Un eso. tema que no puede faltar en esta agenda del último año, en ambos, ejecutivo y legislativo. Me encantaría que fuera educación. A mí me parece que todos los temas de seguridad, de empleo, costo de la vida, pensiones, etcétera, pasan por el tema de la educación. El informe del estado de la educación, valga la redundancia, ha venido señalando que tenemos un apagón educativo terrible y también datos decían que el 70% de la población no está terminando el colegio, que el 61% no está pudiendo llegar a tener estudios universitarios. Creo que ese es el gran tema al que deben de entrarse en lo que resta y también en lo que viene. Daniel, para cerrar, el englobe de la expectativa tuya como politólogo, como especialista de este último año electoral, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que visualizo para Sí, este último sí. año? Mira, un año bastante conflictivo, con muchísimo ruido, y me parece a mí que va a mantenernos entretenidos, pero distraídos lastimosamente de los grandes temas que deben estarse discutiendo. Muchísimas gracias, Daniel, por tu lectura siempre tan oportuna. No nos alcanzó el tiempo, Jonathan, se nos fue volando, pero encantado de estar con vos y esperando que esto haya sido de utilidad para quienes nos escuchen. Muy pronto vamos a volverte a convocar para poder seguir conversando más con el nuevo directorio, agendas que se van a poner sobre la mesa y posiblemente temas muy cercanos al nivel de julio, que es la fecha que todo mundo está esperando, a ver si va a renunciar o no al presidente de la República. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Este es el primer capítulo de la serie de qué expectativas tenemos en el último año de gobierno. La segunda va a ser con Lenín Hernández, representante sindical, y el tercero con Marixa Hernández, la presidenta de la Unión de Cámaras Empresariales. Tres enfoques muy válidos para saber cómo podemos vivir este último año de gobierno acá en Costa Rica. Hasta mañana, si Dios así lo permite.